El Constitucional tumba las recusaciones, acepta el recurso del PP. El Constitucional tumba las recusaciones, acepta el recurso del PP y votará si frena el golpe de Sánchez. En estos momentos Sánchez debe estar subiéndose por las paredes, como Spiderman. Pero no tardaremos en ver cuál será la venganza de un ser tan vengativo como lo es el inquilino de Moncloa. La noticia de OK Diario reza así. El Pleno Extraordinario del Tribunal Constitucional ha rechazado este lunes por 6 votos a 5 las recusaciones del presidente Pedro González Trevijano y el magistrado Antonio Narváez. Las mismas fueron solicitadas por PSOE y Podemos para facilitar el asalto de Pedro Sánchez a la Corte de Garantías. Ahora los magistrados deberán decidir si admiten a trámite las cautelarísimas interpuestas por los populares que en caso de aprobarse paralizarían la votación que afecta a la insólita reforma del Código Penal que vía enmiendas modifica las leyes orgánicas del Poder Judicial y del propio Tribunal Constitucional asegurándose una mayoría de izquierdas en el órgano, máximo garante de la Constitución. El bloque izquierdista formado por Cándido Conde Pumpido, Ramón Sáez, Inmaculada Montalbán y Juan Antonio Xiol han votado a favor del apartar al presidente González Trevijano y al magistrado Narváez de la votación que decidirá si se admiten las cautelarísimas solicitadas por el PP. Estos se han apoyado en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que exige examinar la composición del tribunal para cumplir con la exigencia de apariencia de imparcialidad de sus miembros. Sin embargo, el bloque formado por los propuestos por el PP ha defendido que en la actualidad no solo tienen el mandato caducado del presidente González Trevijano y el fiscal Narváez, sino que también lo tienen el vicepresidente Juan Antonio Xiol y el magistrado Santiago Martínez Vares. Si se aparta del tribunal todos los miembros con el mandato vencida, el Pleno se vería reducido a 7 magistrados y, por tanto, no tendría el quórum mínimo de 8 para poder formarse. En ese mismo Pleno, los magistrados han admitido a trámite el recurso del PP contra 2 enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los 2 candidatos al Constitucional que debe nombrar el Consejo General del Poder Judicial, tal y como adelantó OK Diario, fuente de esta noticia. Por tanto, la Corte de Garantías ahora deberá decidir únicamente si admiten a trámite las cautelarísimas interpuestas por los populares que en caso de aprobarse paralizarían el asalto del inquilino de Moncloa al órgano máximo garante de la Carta Magna. El PP había solicitado al Constitucional que suspendiera de forma cautelarísima la votación de esta tarde. Sin embargo, el Pleno Extraordinario del Tribunal de Garantías convocado el pasado jueves decidió que debía resolver primero sobre las recusaciones de su presidente, Pedro González Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez por ser afectados directamente por la ley, dado que implicaría su salida del tribunal. La recusación de estos 2 magistrados ha sido promovida por Podemos. En un escrito presentado esta misma mañana, los morados explican que según el artículo 80 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional es causa de abstención, y en su caso, de recusación tener interés directo o indirecto en el pleito o causa. Y en este caso, señalan, los magistrados respecto de los que se solicita su abstención o recusación son aquellos cuyo mandato se encuentra caducado y se verían directamente afectados por la reforma planteada en la proposición de ley que busca precisamente cumplir con la renovación de los órganos constitucionales. González Trevijano y Narváez son 2 de los 4 magistrados del Constitucional cuyo mandato expiró el pasado 12 de junio. Ellos 2 fueron los nombrados en su día por el gobierno de Mariano Rajoy, mientras que los otros 2 que continúan en funciones, el vicepresidente, Antonio Xiol, y Santiago Martínez Vares, fueron designados por el Consejo General del Poder Judicial. El PSOE también ha enviado un escrito al Tribunal Constitucional por el cual pide al Pleno que rechace la medida cautelarísima solicitada por el PP, que evitaría el asalto de Sánchez al Poder Judicial, al considerar que, de hacerlo, se provocaría una perturbación en un interés constitucionalmente protegido, como la potestad legislativa. El presidente del Tribunal Constitucional decidió aplazar el pleno del pasado jueves a instancias de un escrito presentado por los 5 magistrados, Juan Antonio Xiol, Cándido Conde Pumpido, Ramón Sáez y las magistradas María Luisa Balaguer e Inmaculada Montalbán, designados por el PSOE con la excusa de disponer del tiempo indispensable que les permitiese el estudio completo del asunto, a la vista del volumen de la documentación aportada, de la complejidad de la cuestión que plantea el recurso y la relevancia de la decisión.